Oscar y Marco, por favor. Bueno, para mí la educación a distancia es poderse educar, digamos, por sí mismo, digamos, una persona, el estudiante, digamos, nosotros nos educamos, tenemos ese conocimiento de educarnos por sí mismo y no, o sea, y bueno, lo más importante de la educación a distancia es que no estamos de presencialmente, o sea, no estamos en contacto con el docente, sino estamos en contacto con el docente, pero detrás de una pantalla. Y en donde utilizamos la tecnología de la información y de la comunicación, o sea, las redes, así. O somos ahí más acogidos con la tecnología, para, y es una buena educación, yo digo que es un privilegio, digamos, porque muchos jóvenes que desean una carrera son de lejos y entonces Muy eh, bien. van a estudiar y obtener su título así, Muy y es bueno. bien. Muy bien, algo que usted nos comenta, obviamente, es la distancia. Mire que por diferentes factores que tienen las personas, sea por trabajo, por la distancia mismo o cualquier otro inconveniente, entonces muchas veces no pueden acceder a la educación, pero por medio de esta modalidad, obviamente, sí lo pueden hacer, ¿no? Ya que su principal característica precisamente es esto, que pueden acceder a través de diferentes medios, ¿sí? Uno de ellos, obviamente, es la parte tecnológica, ¿no? Que hemos venido insistiendo, que hemos venido hablando específicamente. ¿Alguien más que quería comentar? Me parece que Anthony, David, Yo, Listen, muy buenas tardes. Marco. Listen, ¿sí me escucha? Sí, sí, le escuchamos. Por Ya. favor, comenta. Bueno, como decía el compañero, que educación a distancia es clases virtuales, o sea, actualmente cómo vamos avanzando con la tecnología. Antiguamente diría, antes utilizamos una máquina de escribir que en cambio ahora actualmente ahora es la computadora, se puede borrar, modificar, tantas, ¿cómo es? Hacer tantas modificaciones. Muy bien, ¿no? Anthony, David, Mónica. Yo les- Sí, por No, favor, pues continúa. la educación a distancia vendría a ser prácticamente como estábamos haciendo antes, ¿no? En aulas presenciales, solo que a diferencia de lo que vendría a ser presencial, son pues aulas virtuales, como estamos ahorita mismo en Zoom, interactuando nosotros desde diferentes puntos o sea, diferentes lugares, pero sin tener que estar ahí presentes. Eso sería para mí la educación a distancia. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Yo, Listen. Educación a la distancia viene a ser una rama de la ciencia misma, pero que ahora estamos utilizando métodos tecnológicos y a la vez es una oportunidad para todo ente mismo que quiera. Entonces, me queda para mí que es una innovación tecnológica y también creativo, porque vamos interactuando docente y alumno y en sí estamos algo queriendo generalizar en terminar la analfabetización. Eso le considero porque está siendo una oportunidad para todos, porque desde luego para mí es algo que cada vez voy conociendo y aprendiendo. Entonces, para mí la educación a distancia es eso, es una ciencia misma, pero que sigue avanzando cada vez en esta era tecnológica. Y no importando la distancia ni el tiempo, sino en el querer de uno mismo. Gracias, Muy Lisa. bien. Bueno, vemos que la educación a distancia obviamente tiene muchísimas características, muchas ventajas por las cuales se puede acceder a este tipo de modalidad. Sí, entonces permítame. Algunas temáticas que ya hemos abordado para llegar a lo que es la educación a distancia. Mire, hemos ya analizado lo que es la sociedad de conocimiento, la sociedad de la información, ¿no? Tomando en cuenta específicamente que la sociedad
del conocimiento se da a partir de obtener la información como tal, interpretarla, modificarla, analizarla, de manera de convertirla en conocimiento. Ya habíamos analizado todas estas temáticas, inclusive las competencias digitales que se debe tener hoy en día, ¿no? Recordemos que mientras más competencias digitales podamos adquirir o podamos aplicar, obviamente nos va a permitir a nosotros ser competitivos en esta sociedad evolucionada tecnológicamente. Hasta lo que hemos llegado a la educación a distancia. Hemos dicho que la educación a distancia, una de sus principales características es eso, específicamente, que favorece a las personas que no pueden acceder físicamente a un aula de clases, ¿no? Pero esta modalidad obviamente les permite llevar este proceso formativo de enseñanza-aprendizaje. Pero se dice que la educación a distancia no es algo que recién apareció. Ya generalmente para algunos autores o investigadores nos comentan que la educación a distancia, bueno, no como se la conoce hoy en día, ya existía en épocas anteriores, ¿sí? Sus procesos o la forma como se conlleva este tipo de educación ya existía, ¿no? Ya existía. Dicen no se le escucha nada. Un vasito de agua, Alicia. A ver, chicos, continuemos, ¿no? Bueno, hemos dicho que la educación a distancia ya comenzó en épocas anteriores, no como la conocemos hoy en día, pero ya sus procesos, su parte específica de la utilización o la forma como se aplica este tipo de modalidad a distancia, ya la podemos ver, ¿no? Por ejemplo, para algunos teóricos, los orígenes de la educación a distancia se remontan a las épocas de las civilizaciones, por ejemplo, egipcia y hebrea, a través de cartas instructivas. Igualmente señalan que podemos observar más ejemplos en las culturas griegas y romanas, con las cartas científicas y los escritos de Cicerón, Horacio, según el autor García, 1999. A ver, en esta parte, ¿por qué nos dicen que ya la podemos considerar? Que se estuvo aplicando la educación a distancia. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Sería porque se enviaban información a través de cartas Eso, ¿verdad? de un punto lejano a otro, o sea, no se encontraban en el mismo sector geográfico. Eso, muy bien, perfecto. Entonces, mire, una persona que tenía conocimientos en algo específico enviaba cartas, ¿no? Cartas de carácter científico a otra persona. La otra persona que hacía, analizaba este material y qué le producía, o qué iba desarrollando, qué iba formando, conocimiento, ¿sí? Es decir, ya se daba este proceso de enseñanza, obviamente a distancia. También nos habla que a pesar de todos estos antecedentes, el mismo autor, García, 1999, refiere que la mayoría de los expertos señalan que el comienzo de la educación a distancia fue precisamente en el siglo XVIII. Mire, donde, bueno, se puede mencionar el año de 1728 con la publicación de un anuncio en la Gaceta de Boston, en donde un profesor determinado, ¿sí?, ofreció ya material de enseñanza y tutorías por correspondencia, ¿sí? A ver, en esto que nos comentan, ¿dónde podemos nosotros observar o determinar o identificar la educación a distancia? ¿Dónde, chicos?
No, dice que se dio una publicación de un anuncio que ofrecía material de enseñanza. Ya, entonces este profesor comenzó ya a construir estos elementos, ¿verdad? Estos recursos necesarios para poder comenzar este proceso de enseñanza, ¿sí? La otra persona que recibía esta información o este material que hacía, analizaba, interpretaba, ¿sí? Y se daba ya el autoaprendizaje. Entonces, mire, aquí ya se estaba aplicando lo que es la educación a distancia. Como hemos venido insistiendo, la educación a distancia es donde se utilizan, ¿no?, diferentes estrategias, medios, herramientas para poder llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de sus herramientas son las tecnologías de información y de comunicación, pero no son las únicas. Por ejemplo, se utilizan módulos, folletos o cualquier otra forma que el docente crea conveniente y que le ayude sobre todo al estudiante a fomentar su conocimiento o su formación, ¿sí? Entonces, mire, ya se estaba aplicando lo que es la educación a distancia. Según el autor Hernández 2003, nos habla que el avance tecnológico que se tiene en las últimas décadas y el desarrollo de las redes de comunicación a través de la llegada de Internet son la base para que esta modalidad de educación adquiera un auge cada vez mayor, que sin duda favorece a la construcción del conocimiento y el desarrollo del carácter cognoscitivo de las actividades formativas. Entonces, para este autor nos dice que el avance tecnológico, específicamente lo que es el Internet, ha ayudado dentro de este tipo de modalidad, ¿no? No solamente se utiliza ya módulos, folletos, sino más bien se utilizan medios tecnológicos para llevar este proceso. Una de sus principales características es el distanciamiento entre el profesor y el alumno. De ahí su nombre, educación a distancia. En los sistemas de educación a distancia, el tiempo y la distancia adquiere un nuevo matiz, ya que el estudiante accede a un curso o materia a cualquier hora del día. Entonces, aquí ya tenemos una característica muy importante. Además del distanciamiento que existe entre el profesor y el alumno, también da la posibilidad de analizar o de llevar este proceso de aprendizaje dependiendo de la disponibilidad de tiempo que tiene el estudiante. Sí, como habíamos dicho hace un momento, por trabajo, por cualquier otra circunstancias, muchas veces no se puede acceder en forma física a este proceso educativo, ¿no? Entonces, en este tipo de modalidad se quiere eliminar esta barrera. Entonces, el estudiante, de acuerdo a su disponibilidad, va analizando, va interpretando todo el material que ha sido colocado, brindado por el maestro, ¿no? Que en este tipo de modalidad se conoce como tutor. También podemos decir que la educación a distancia, para algunos autores, se la considera como educación en casa, ¿sí? Entonces también se la considera como educación en casa. Otra característica más es la posibilidad de obtener tutorías o apoyos online, donde el estudiante interactúa con el asesor por medio de mensajes o videoconferencias. Entonces, mire, vamos aquí observando diferentes medios o herramientas que ayudan a llevar esta educación, ¿no? Puede ser inclusive apoyados por la parte tecnológica, por el mismo tutor. La utilización de los medios electrónicos es otra característica más, que se emplean, por ejemplo, plataformas virtuales, libros virtuales, apuntes online, material visual, cursos MOOC, acceso a tutores, entre otros. ¿Ya han utilizado, ustedes ya accedieron a la biblioteca virtual de la universidad? ¿Ya han accedido? No Yo todavía. intenté acceder, pero no me permitía el acceso. Solo a pasa? los... Solo a los docentes permitido. Ajá, solo docentes creo que está. No, sí, utilizan los estudiantes, ¿sí? Yo entré, pero a mí no me ingresar, A ver, déjenme un momentito. Me parece que ustedes ingresan con el correo y con la misma contraseña del CIANET, ¿sí? A ver, déjenme ver. A ver, nos encontramos aquí. Ya, así les aparece, ¿verdad? Me imagino. No sale, profe. Ahí así. Deben tener todo esto, ustedes el acceso. Sí, aulas virtuales y el sistema CIANET específica, el sistema académico en red. No sé si están Sí, observando lo que estoy compartiendo. Sí, Liz. Sí, Liz, sí, estamos. Entonces aquí miren donde dice bibliotecas virtuales. Aquí van a ingresar, bibliotecas virtuales. ¿Sí? Sí, ahí. Aquí existen diferentes bases de datos que cuenta la universidad.
En cada una de Dice, estas bases de datos existen libros virtuales de diferentes temas, ¿no? Se podría decir de diferentes temáticas. Bueno, vamos a entrar a específicamente al libro. Es una muy buena base de datos. Entonces voy a dar un clic y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Mire, se me abre esta pantalla y en la parte superior, mire, donde dice teclea en cualquier lugar, usted va a dar un clic y le va a escribir palabras claves, ¿sí? Para que el buscador de esta biblioteca virtual le encuentre un libro con las características similares a las palabras claves que usted ingresó. Por ejemplo, voy a buscar educación a distancia. Vamos a ver si me arroja algún libro que tenga esta información, ¿no? Vamos a buscarle. Mire, aquí tengo un libro que se llama Propuesta del Sistema Nacional de Educación a Distancia. De la educación a distancia a la educación en línea, aportes a un campo de construcción. Bueno, diferentes libros, ¿no? Que en base a esta información clave que yo ingresé, me busca. A ver, vamos a ingresar al primero. ¿Sí? Entonces voy a dar un clic. Me va a aparecer de esta manera y me va a dar varias opciones. Por ejemplo, leer en línea y también descargar. Entonces vamos a leerlo en línea. Voy a dar un clic y mire, directamente me lleva a lo que es el libro. Entonces, es un libro digital o virtual, ¿sí? No sé si ya todos lograron ingresar. dicen, yo sí ingresé a esa página, sí. O sea, yo me registré con una cuenta, pero para poder copiar y para poder descargarlo, si no, no se puede. Ah, bueno, Creo sí, una cuenta en la pero universidad. para leer en línea no hay ningún problema, ¿verdad? Sí, para leer en línea se puede. Sí, mire, entonces, este momento estamos leyendo, estamos en línea, ¿sí? Entonces, usted puede tranquilamente analizar este libro. Entonces, posteriormente vamos a trabajar también con libros virtuales de la universidad. Entonces, ya sabe cómo ingresar, ¿verdad? ¿Todos lograron ingresar? ¿Sí? ¿Quién tuvo algún problema? Ah, yo dicen, a mí no se me carga, siempre se me queda en blanco y después me arroja un mensaje que dice sistema de autentificación, no se puede acceder a este sitio web, como que si no tuviese internet, algo así. Qué raro. No sé, tal vez. Pero igual, a usted sí le presenta esto, ¿verdad? Tiene todas Sí, estas opciones. ajá, sí, todo eso sí, Aulas solamente no virtuales, accede a la sistemas, biblioteca. bibliotecas virtuales. Sí, ¿A qué base de datos usted ingresó? Porque puede a la ser que alguna primera, esté deshabilitada, puede ser. Trate de probar con el libro, porque hay casos que están como deshabilitadas esas bases de datos. No todas las bases de datos están en funcionamiento. sí, las dos primeras no me funcionan, la No, de el libro libro sí. sí. Ajá, sí, sí se carga. Sí, Dialnet lice, también debe ser. Dialnet también les debe cargar. Entonces puede ser que esa base de datos no esté en funcionamiento. Entonces, por lo general, bueno, en mi caso vamos a trabajar mucho con lo que es el libro, ¿no? No van a tener ningún tipo de inconveniente. Entonces yo les voy a dar el nombre del libro, usted lo busca, lo lee en línea, lo descarga, bueno, ya depende de usted y va a hacer la tarea. Sí, pero bueno, posteriormente Sí, esto sí, yo sí. les comento. Sí, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces a eso nos referíamos cuando estábamos hablando precisamente en la educación en línea, ¿no? Perdón, educación a distancia, ¿sí? Entonces hablábamos de libros digitales. Mire, usted puede tener acceso a libros digitales donde usted comienza a formar su propio conocimiento, ¿sí? Usted lleva su propio aprendizaje. Tenemos también material visual, como pueden ser videos, inclusive se puede utilizar aplicaciones multimedia, bueno, otras. Los cursos MOOC son muy utilizados en la actualidad por las instituciones educativas, generalmente de nivel superior, ¿no? Este tipo de cursos, como su nombre le indica, permite la creación de módulos, podría ser, de diferentes asignaturas, donde el docente que se va a convertir en tutor deja todo el material suficiente para que el estudiante, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que él tenga, los revise, ¿sí? ¿Y qué se produce ahí? Un autoaprendizaje, ¿sí? Realiza sus tareas, bueno, todo lo que está dispuesto en esta plataforma, ¿no? Tenemos también acceso a tutores, bueno, es otra posibilidad, otra característica de la educación a distancia. En esta modalidad de educación, las edades y las ocupaciones de los estudiantes no son limitaciones, eso sí ya recordemos, ¿no? Nos olvidamos de que por la edad o tal vez por la ocupación que tenemos no podemos estudiar o no podemos llevar el proceso formativo, porque mire, de acuerdo a esta modalidad, la educación a distancia sí lo permite, ¿no? Sí podemos hacer.
ya que nosotros manejamos el tiempo. Esto se desarrolla de acuerdo a la disponibilidad de cada uno de los estudiantes, bueno, y dependiendo de otros factores. En esta modalidad de educación, ya habíamos dicho, ¿no? Que las edades y las ocupaciones no son unos limitantes. Esto nos habla Díaz y Esteban en el año 2011. Recuerde que usted ya hizo un foro similar, un foro científico, donde usted citó, ¿verdad?, autores. Entonces no es nada nuevo para usted. Mire, en este caso los autores Díaz y Esteban, 2011, nos hablan de este párrafo, ¿no? Anteriormente, la necesidad de trabajar de los adultos los marginaba de la posibilidad de seguir instruyéndose. En esta modalidad no es así. Entonces hay muchas características, muchas ventajas que las podemos aprovechar. Por lo mismo, el grupo de alumnos es muy heterogéneo debido a las edades y ocupaciones que estos tienen. ¿Quién nos dice esto? Corrales 2008, ¿no? La educación a distancia les permite a los estudiantes ingresar de forma más fácil a cursos o materias en los cuales habría un cupo limitado. Si se tratase de un curso presencial, ¿por qué? ¿Por qué se da esto? Que hay cupos limitados. Sería Porque, porque, bueno, díganos, compañero José. A ver, gracias, chicos. compañero. Sería porque en algunas carreras solo hay límite o sea, ¿cómo puedo decir? De límite de personas. Por ejemplo, pueden ser como en cada carrera puede haber cupos hasta de 80 o hasta de 70, más de eso no puede haber. O sea, el sistema no le permite. Ya, pero ¿por qué se da esto? ¿Cuál puede ser un factor? Tal vez falta Ese de factor, infraestructura. la falta de recursos. Ya, Dice, eso, bueno, yo lo interpreté eso como, digamos, Una alta que demanda cualquier y persona puede poco. estudiar que tenga alguna discapacidad, o sea, una persona que no tenga, digamos, los méritos o los recursos disponibles, y entonces puede, o sea, puede estudiar y no ya, depende en ir solo presencial y así arrendar cuadros además. ya, muy bien, ¿no? Yo A les ver, David. disculpe. Por mi parte, yo lo entiendo que para estudiar presencialmente se necesita de recursos, ¿no? Como por ejemplo, habilitar un aula para los estudiantes, aula y demás equipo. En cambio, para la educación a distancia necesitamos solamente nuestro celular y conexión de internet para poder estar Ya, interactuando con el maestro. en caso de que se utilice como medio las tecnologías, ¿verdad? Pero hay otros elementos que también son utilizados dentro de este tipo de modalidad. Carlos, Podría ser que existe una alta demanda, pero poco recurso para impartir esa materia, ya, recordemos que poca si es oferta. presencial, obviamente debe haber cupos limitados por el espacio físico, ¿sí? Pueden ser aulas muy pequeñas o bueno, dependiendo de la cantidad de estudiantes que vayan a asistir en ese espacio físico. Entonces, por eso existe un cupo limitado. Cosa que tal vez no sucede dentro de este tipo de modalidad, ya que se puede utilizar diferentes medios para llevar este proceso. Otra característica también que nosotros podemos resaltar, que se puede observar es que el alumno es quien debe gestionar la generación de su formación. Sí, entonces él es el creador de su propio conocimiento, mire. Si bien las instituciones deben brindar programas educativos de calidad, al tratarse de un proceso con bastante autonomía, aquí aparece una palabra clave. ¿Qué es la autonomía? ¿Qué es autonomía? Autonomía vendría a ser como de nosotros mismos, o sea, que nosotros mismos tendríamos que tener la responsabilidad de aquello. Ya, no sé si ustedes recuerdan cuando analizábamos el sílabo de la asignatura, habíamos dicho que tenemos aprendizaje tanto en contacto con el docente como lo estamos haciendo en este momento y también aprendizaje autónomo, es decir, donde el docente no está presente y el estudiante es quien va desarrollando su propio conocimiento. Entonces, aquí en este tipo de educación obviamente predomina esto, ¿no? La autonomía, el autoaprendizaje. Por otra parte, el estudiante cuenta con una gran variedad de medios y materiales elaborados. Entonces, ¿quién nos elabora? El profesor tutor, especialmente para fomentar el autoaprendizaje. Nos habla Corrales 2008.
Una característica más de esta modalidad es la capacidad para ofrecer los mismos programas que ofrece la educación tradicional. Esto quiere decir que no porque estemos en esta modalidad de educación a distancia, vamos a dejar de lado la calidad de la educación, ¿no? Inclusive es la misma, ¿sí? Solamente lo que cambia es obviamente la forma o los medios que se están utilizando. Tenemos ventajas de la educación a distancia, entonces vamos a ir analizando cada uno de estos puntos, ¿no? El estudiante no está sujeto a instituciones físicas para poder acceder a la educación. Como ya habíamos dicho, esa es una característica fundamental de este tipo de modalidad o educación a distancia, que el estudiante no puede, no debe asistir físicamente, ¿sí? En forma física a, a su proceso formativo, ¿no? El estudiante elige el momento de estudio de acuerdo a sus necesidades, pues de acuerdo a su disponibilidad. El alumno es quien fija el ritmo de trabajo y es quien avanza según sus conocimientos y disponibilidad. Lo estamos aplicando el autoaprendizaje. El estudiante recibe asesoría individualizada a lo largo del proceso formativo. Es decir, recuerde que los profesores o los docentes se convierten en tutores, ¿no? Reducción de costos ya que no requiere de grandes inversiones en edificios o equipamientos de aula. Esto es en cambio para las instituciones educativas. Es una buena opción para la formación continua. Programas educativos cada vez con mayor calidad, ¿sí? Recordemos que al hablar de mayor calidad, obviamente nos sugería que innovemos, ¿no? Obtengamos una innovación educativa con la inclusión de nuevas estrategias, herramientas, bueno, diferentes eh, alternativas que pueden ayudar a llegar a lo que es una educación de calidad. Pero también nos encontramos con limitaciones de la educación a distancia. La inversión inicial puede ser grande en comparación a la educación tradicional, porque si se está utilizando medios tecnológicos, mire, obviamente tendrá que tener conexión a internet, tendrá que adquirir un móvil o un computador. Puede haber menos contacto con otros estudiantes del mismo grupo. ¿Por qué este punto lo consideramos como una desventaja o limitación? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué decimos que puede existir menos contacto con los estudiantes? Sería porque no se puede trabajar en grupo, digamos así, sociabilizar con el compañero. No se puede, digamos, así trabajar con los compañeros de forma presencial, que sería un poco más chévere. Eso, muy bien, ¿no es cierto? No hay cómo sociabilizar, dice en forma directa. Tenemos otro punto que nos habla la tecnología necesaria para el proceso educativo puede ser inaccesible por su costo. Entonces, muy parecido al punto 1, ¿no? Internet, un computador, un móvil o cualquier otro dispositivo. Presenta problemas de acceso a la información para personas que no se encuentran familiarizadas con la informática. Entonces, ese puede ser un limitante. Recuerde que hoy en día inclusive se habla de analfabetos digitales, ¿no? Que son personas que obviamente no manejan o tienen pocos conocimientos en el uso de las tecnologías. Entonces se los conoce de esa manera. Tenemos también algunos programas educativos no son adaptados a la modalidad a distancia, por lo que presentan problemas para llevar a cabo todas las actividades. No todos los docentes se encuentran capacitados para impartir cursos en la modalidad a distancia, además de que algunos presentan resistencias a capacitarse para dar clase dentro de esta modalidad. Entonces, también uno de los limitantes o desventajas podemos hablar la falta de capacitación, ¿sí? O a su vez la resistencia al cambio, ¿no? La resistencia a capacitarse. Entonces, se lo conoce también como una desventaja. ¿Cuáles son los retos de la educación a distancia? Para que esta modalidad se fortalezca en nuestro entorno, es necesario que principalmente los docentes miren bajo otra perspectiva esta modalidad de trabajo, que está encaminada en todo momento a fortalecer la educación, ¿sí? Está abierto a sus nuevos saberes y apostarle a una consolidación y reconocimiento por parte de las universidades, instituciones y sociedad en general. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería la conclusión a la que llegamos luego de analizar estas temáticas? A ver, chicos.
María. Kevin. El reto sería sobre el poder autoeducarse a uno mismo y saber estar consciente en que debe él mismo tener un estudio independiente. Muy bien, Kevin. A ver, Andy. Andy Taipe. Mm, disculpe, pero ¿me puede repetir la pregunta? No has estado atento, Andy. A ver, estamos hablando de una conclusión, sí, de un resumen al que nosotros llegamos luego de analizar estas temáticas. ¿Qué es la educación a distancia? Kevin, le escuchamos. ¿Qué es la educación a distancia? Yo, profe Leo, yo ya participé. A ver, por favor. Ya, retos de la educación a distancia. Para que esta modalidad se fortalezca en nuestro entorno es necesario que principalmente los docentes miren bajo otras perspectivas en la modalidad del trabajo que está encaminada en todo momento a fortalecer la educación. Estar abierto a sus nuevos saberes y apostarle a una consolidación y reconocimiento por parte de las universidades, instituciones y sociedad en general. Ya, pero ¿qué entendemos de esto, chicos? ¿Qué es la educación a distancia? Hola, señorita, yo quisiera opinar acerca de esto. Sí, por favor. La educación a distancia en sí es un medio de aprendizaje en el cual se puede interactuar por medios tecnológicos entre el alumno y el docente. Esto facilita mucho a lo que es el tiempo, ya que muchas personas no disponemos de tiempo y entonces la educación a distancia nos mejora bastante, nos mejora bastante el entorno de aprender. Muy bien por su aporte. ¿Qué más podemos decir que es la educación a distancia? Gloria y David. Cállate, Antonio. La educación a distancia es una forma que, o sea, y eso ya existía, pero es una forma más fácil o como no podemos asistir por el tiempo o sino por el trabajo a las universidades. En la educación a distancia podemos estudiar a través de lo virtual también. Muy bien, ¿no? Oscar y otro compañero que quería también intervenir. Bueno, Liz, la educación a distancia es una forma de aprendizaje en donde aprendemos de una forma en donde utilizamos medios tecnológicos y no estamos en presencialidad con el docente, contacto con el docente. Es decir, que estamos lejanos de la manera física como, como son las universidades en forma presencial. Y entonces esto nos ayuda bastante. Hay distintas ventajas como desventajas. Las ventajas, una de ellas, la más importante, podemos decir que es donde no se gasta dinero, o sea, no se va a gastar en departamentos o si no, algunas personas que tienen trabajos, entonces esto les ayuda bastante. Y vuelta una desventaja es la de poder socializar con los compañeros y tener y estar más ahí atentos en el aprender. Gracias, Oscar. Muy bien. Mónica. La educación a distancia en conclusión, para mí es una forma de enseñanza que está abierta en tiempo y en capacidad y vamos tanto conociendo y aprendiendo y es
es una interacción de docente y alumno, pero es un campo abierto justamente en el ámbito digital, que está abierto y dando la oportunidad para esta nueva era tecnológica, dicen que entonces, y que es verdad también que se tiene sus ventajas y sus desventajas, pero todos, esta es la educación a distancia para focalizar en el en el método de enseñanza-aprendizaje que vamos interactuando ahí. Más que todo en la educación, está basado para la educación mismo. Y justo, eso dicen que la Gracias, conclusión. Mónica. Bueno, recordemos que obviamente, luego David, ¿sí? Recordemos que la educación a distancia obviamente permite aplicar diferentes métodos, estrategias y herramientas, ¿no? Una de ellas es las tecnologías de información y de comunicación. David, por favor. Bueno, yo como conclusión de la clase podría decir que la educación a distancia es prácticamente lo que dijeron los compañeros, ¿no? Pero que nos trae tanto ventajas como desventajas, y también en uno de los puntos se habla de que una de, una de las pocas desventajas que tiene la educación a distancia pues es la falta de recursos, no se podría decir. Pero supongamos que una persona, como dijimos en la clase anterior, una persona cuenta con estos recursos como un celular o en conexión a internet, pero eso no le garantiza que le dé un buen uso, por así decirlo, para este tipo de educación. Gracias, David y compañeros, ¿no? No sé si tienen tal vez alguna inquietud. No, Liz. ¿Todo está entendido?